Era invisible, no en sentido metafórico ni poético. Me refiero a que era verdaderamente invisible para el mundo que me rodeaba. Tenía 26 años, las manos permanentemente arrugadas por el jabón industrial y el agua hirviendo, el pelo siempre recogido con un pañuelo manchado de grasa y olía a marisco del día anterior y a tostadas quemadas de esa misma mañana. Era Natalie Chen, un fantasma profesional que rondaba las trastiendas de los restaurantes de Boston. La cocina de Juices no era glamurosa. Era una sauna donde los sueños se ahogaban en fregaderos de 190 litros llenos de salsa de pasta coagulada y los restos fosilizados de la fantasía carbonara de alguien. Llevaba 3 años lavando platos allí. 3 años en los que mi título de cocina acumulaba polvo mientras fregaba los desastres de otros por $11 la hora. Nadie me miraba, ni los cocineros que gritaban en italiano y lanzaban sartenes, ni los camareros que pasaban con sus sonrisas ensayadas y los bolsillos llenos de propinas que yo nunca vería, ni los clientes que devolvían sus platos mediocres y caros, sin saber que las mismas manos que lavaban sus platos habían ganado una beca para la Escuela de Artes Culinarias de Cambridge. Esa beca parecía cosa del pasado. Mi padre necesitaba dinero. Sus facturas médicas tras el accidente no se iban a pagar solas. Mi madre hacía tiempo que se había ido. Murió cuando yo tenía 11 años, sin dejar nada más que fotografías descoloridas y un libro de recetas que no me atrevía a abrir. Así que dejé los estudios, cogí un cepillo para fregar platos y desaparecí entre el vapor y el ruido. Todas las noches seguían el mismo patrón. Fichaba a las 4 p.m. y me ahogaba en platos hasta medianoche. Fichaba la salida y caminaba a casa por calles que no registraban mi existencia. Dormía y repetía, hasta la noche en que todo cambió. Era un martes de octubre, una de esas frescas tardes otoñales en las que Boston intenta convencerte de que es romántico en lugar de simplemente frío. Yepes estaba a rebosar. Algún crítico gastronómico había escrito una reseña y de repente todo el mundo quería fingir que nuestra mediocre boloñesa merecía una espera de 2 horas. Estaba metida hasta los codos en mi cuarta bandeja de copas de vino cuando Antonio, el jefe de sala, irrumpió en el fregadero. Antonio nunca venía aquí. El fregadero estaba por debajo de él, poblado por gente como yo, que no importaba. Tú, dijo, señalándome con un dedo bien cuidado que nunca había tocado el agua de fregar. ¿Sabes cocinar? Sí, fuiste a la escuela de cocina. Lo miré fijamente, con el agua goteando de mis guantes de goma amarillos. ¿Qué? El nuevo segundo chef ha dimitido. Se ha marchado en mitad del servicio. El chef está teniendo una crisis nerviosa. Fuiste a la escuela de cocina. Lo vi en tu solicitud. Sal ahí fuera. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. Era el momento que había estado esperando, por el que había rezado, por el que había fregado platos. Una oportunidad. Por fin, una oportunidad. Me quité los guantes y el delantal y seguí a Antonio hasta la línea. La cocina era un caos. Gritos, humo, sartenes chocando como en una batalla. El jefe de cocina, Marco, me miró como si fuera una cucaracha que hubiera salido del triturador de basura. ¿Tú eres la lavaplatos? Se burló con su marcado acento italiano. Estoy capacitada, dije, tratando de mantener la voz firme. Puedo ayudar. Se rió de verdad. Vuelve a tu fregadero, cariño. Necesito un cocinero, no a alguien que juegue con el agua sucia. La humillación me quemaba más que cualquier fogón. Antonio ni siquiera me miró mientras me acompañaba de vuelta a mi rincón de la vergüenza. Cuando volví a mis platos, algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, solo se resquebrajó. Una pequeña fractura en cualquier esperanza a la que me hubiera aferrado. Terminé mi turno en un silencio entumecido. A medianoche, fiché la salida, cogí mi mochila del armario mohoso de los empleados y salí a la noche de octubre. Fue entonces cuando lo sentí. Ojos. Alguien observándome. Me giré y ojeé la calle. Joseepes estaba en el extremo norte, un laberinto de calles estrechas y restaurantes italianos donde los turistas tropezaban y los lugareños conocían cada callejón.
Había un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Carísimo, elegante, completamente fuera de lugar en ese barrio. No podía ver a través de las ventanas tintadas, pero sentía el peso de la mirada de alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aceleré el paso. El coche me siguió. Aumenté el ritmo hasta casi correr. Giré bruscamente a la izquierda por un callejón que sabía que conducía a una calle más transitada. El coche no podía seguirme por ese estrecho camino. Oí cómo aceleraba, probablemente dando vueltas para cortarme el paso. Respiraba entrecortadamente. ¿Por qué me seguiría alguien? No tenía nada. No era nadie. Salí a la calle Hanover, donde algunos cafés nocturnos aún brillaban con su calidez, seguridad y visibilidad. Me metí en una tienda abierta las 24 horas, fingiendo mirar bebidas energéticas mientras observaba la calle a través de la ventana sucia. El coche negro pasó lentamente y luego desapareció tras una esquina. Esperé 20 minutos antes de salir, tomando una ruta completamente diferente para llegar a casa. Mi apartamento era un estudio en Charlestown, no en la parte gentrificada con los condominios Navy Yard, sino en la parte donde las sirenas te arrullaban para dormir y el ascensor llevaba 6 meses estropeado. Subí 4 tramos de escaleras, con las manos temblorosas mientras abría 3 cerrojos. Dentro, presioné la espalda contra la puerta, con el corazón aún acelerado. Estás paranoico, me dije a mí mismo. Nadie se preocupa lo suficiente por ti como para seguirte. Pero esa noche no me fue fácil conciliar el sueño. Las 3 semanas siguientes pasaron en una neblina de déjà vu. Trabajo, casa, dormir, trabajo, casa, dormir. Pero la sensación de estar siendo observada nunca desapareció del todo. A veces veía de refilón ese coche negro en mi calle. A veces sentía que me observaban en la parada del autobús. Una vez habría jurado que vi a alguien con un abrigo caro de pie frente a Yepes, mirando la ventana de la cocina. Me dije a mí mismo que estaba perdiendo la cabeza. El estrés, el agotamiento, la lenta muerte de renunciar a tus sueños. Entonces llegó la noche que destrozó mi invisibilidad para siempre. Era un viernes a principios de noviembre. Yepes estaba lleno, pero manejable. Estaba en mi puesto habitual, en el fregadero industrial, limpiando los restos de la hora punta de la cena, cuando oí gritos procedentes del comedor. No era el caos habitual de la cocina, sino algo diferente, más enfadado, peligroso. Antonio apareció en la puerta, pálido. Que todo el mundo se quede en la cocina, no salgan. Por supuesto, todos estiraron el cuello inmediatamente para ver qué estaba pasando. A través de la pequeña ventana de la puerta de la cocina, pude ver a un hombre de pie en el centro del comedor. Era alto, quizá un 88, y llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y el rostro anguloso, con una furia controlada. Incluso desde la distancia, incluso a través de una ventana grasienta, podía sentir el poder que irradiaba. No gritaba. Eso era de alguna manera peor. Hablaba en un tono bajo y mesurado que hizo que el gerente del restaurante diera literalmente un paso atrás. Otros 2 hombres lo flanqueaban, con complexiones como frigoríficos, las manos descansando casualmente cerca de sus chaquetas de una manera que gritaba armas ocultas. No me importan tus violaciones del código de salud, dijo el hombre del traje, con una voz que se oía a pesar de su tranquilidad. No me importa tu primo que conoce a alguien que conoce a alguien. Le debes $50,000 a Carlo Benedetti. Tienes hasta el lunes para pagar o este restaurante se convertirá en un cráter humeante en el North End. ¿Me he explicado? Mi sangre se heló. Carlo Benedetti. Había oído ese nombre susurrado en el North End toda mi vida. La familia Benedetti no solo estaba relacionada con la mafia de Boston, prácticamente la dirigían. Y este hombre, esta aterradora presencia, con un hermoso traje, era claramente uno de sus ejecutores. El gerente del restaurante balbuceó algo. El matón ladeó la cabeza. Luego, sus ojos recorrieron el restaurante y se posaron directamente en la ventana de la cocina, directamente en mí. Debería haber apartado la mirada.
Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que me agachara, que me escondiera, que volviera a mi querida invisibilidad, pero no pude. Sus ojos, oscuros, intensos, absolutamente depredadores, me clavaron en el sitio como a una mariposa en el tablero de un coleccionista. Durante 3 latidos, nos miramos fijamente a través de esa ventana grasienta. Entonces él sonrió. No era una sonrisa amistosa ni cálida, era la sonrisa de un lobo que ha visto algo interesante en el bosque. Le dijo algo a uno de sus hombres, señaló hacia la cocina y luego se marcharon. Se fueron como si no acabaran de amenazar con quemar el restaurante. Me quedé paralizada junto al fregadero, con las manos temblando en el agua. Antonio volvió a la cocina con aspecto de haber envejecido 10 años. «Volved al trabajo», murmuró. «Todos. Y que nadie hable de lo que acaba de pasar». Nadie. Volví a fregar los platos en piloto automático, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo fundamental acababa de cambiar en mi pequeño mundo invisible. Ese hombre me había visto de verdad. Y, de alguna manera, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No volví a ver al hombre del traje, pero el coche negro se convirtió en una presencia constante cada día, aparcado en algún lugar de mi ruta, fuera de Yuspes, cerca de mi parada de autobús. Una vez, justo enfrente de mi edificio de apartamentos, a las 2 de la madrugada, cuando no podía dormir, y miré por la ventana. Debería haber estado aterrorizada. Estaba aterrorizada, pero también había algo más. Una extraña curiosidad que no tenía sentido. ¿Quién era él? ¿Por qué me observaba? ¿Qué podía querer un mafioso de una lavaplatos invisible? 3 semanas después del incidente del restaurante, sucedió. Caminaba hacia casa un jueves por la noche, tomando mi ruta habitual por las calles menos transitadas, porque las principales estaban llenas de estudiantes universitarios borrachos. El aire de noviembre era gélido y atravesaba mi fina chaqueta. Mantuve la cabeza gacha, las manos metidas en los bolsillos, tratando de hacerme aún más pequeña de lo habitual. Natalie Chen. Me quedé paralizada. La voz provenía de detrás de mí, profunda, suave, con un tono que sugería que la violencia estaba siempre a solo una palabra de distancia. Me giré lentamente. El hombre del restaurante estaba a 1,5 metros de distancia, con las manos casualmente en los bolsillos de su abrigo perfectamente entallado. De cerca era aún más devastador. Mandíbula afilada, ojos oscuros que parecían catalogar todo sobre mí en segundos. Una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que, de alguna manera, lo hacía más atractivo en lugar de menos. «¿Cómo sabes mi nombre?» Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Sé muchas cosas sobre ti, Natalie». Dio un paso más cerca. Yo di un paso atrás. «Sé que te graduaste como la mejor de tu clase en Cambridge Culinary. Sé que lo dejaste hace 3 años para cuidar de tu padre. Sé que estás desperdiciando tu talento lavando platos en Yepes por un salario de miseria. Sé que cada noche vuelves a casa en autobús porque no puedes permitirte un coche. Sé que comes ramen instantáneo 4 noches a la semana y te saltas la cena las otras 3 para enviar dinero al centro de cuidados de tu padre. Cada dato me golpeaba como un puñetazo. Me había estado observando, no solo observando, sino investigando, acosando. «¿Quién eres?», le pregunté, tratando de ocultar mi miedo con ira. «Dante Benedetti», lo dijo con sencillez, como si fuera una persona cualquiera, como si su apellido no hiciera que los hombres adultos se mearan encima. «Y tengo una propuesta para ti. No me interesa. Voy a abrir un restaurante». Me interrumpió con la autoridad despreocupada de alguien a quien nunca le han dicho que no. «Cocina italiana de alta gama, no la basura para turistas que sirve jefe. Comida de verdad, de la que hace llorar a la gente sobre su plato de pasta. Necesito un jefe de cocina, alguien con talento, formación y algo que demostrar. Tú necesitas dinero para pagar las facturas médicas de tu padre y una forma de salir de ese fregadero. Podemos ayudarnos mutuamente». Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. Tenía que ser una trampa. Los hombres como Dante Benedetti no ofrecían oportunidades. Ponían trampas. «¿Por qué yo?», pregunté. «Hay cientos de chefs en Boston. ¿Por qué un lavaplatos?». Su expresión cambió.
Algo parecido al respeto se reflejó en sus rasgos. Porque te he observado durante 3 meses. Te he visto estudiar las técnicas de los cocineros cuando crees que nadie te ve. Te he visto corregir sus errores en tu cabeza. La semana pasada, Marco quemó un risotto. Te vi llorar como si alguien hubiera pateado a un cachorro. Te preocupas por la comida aunque nadie se preocupe por ti. Eso es raro. Esas palabras deberían haberme parecido un cumplido. En cambio, me sentí expuesta, como si alguien me hubiera arrancado la piel y examinado mis secretos. Necesito pensarlo, dije. No. Una sola palabra, tajante y definitiva. Decide ahora. Te pagaré 80,000 al año para empezar, más todas las prestaciones y una prima por fichaje que cubrirá 6 meses de cuidados para tu padre. El restaurante abre en 3 meses. Tendrás control creativo total sobre el menú, presupuesto para los mejores ingredientes y un personal que realmente respeta el talento. O puedes volver a tu fregadero y a tu ramen y ver cómo se deteriora el estado de tu padre porque no puedes permitirte una buena residencia. No era una elección, era un chantaje disfrazado de oportunidad. Sabía exactamente dónde presionar, exactamente lo que no podía rechazar. ¿Por qué? Volví a preguntar, esta vez en voz más baja. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Dante se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo caro y amaderado que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Quizás solo creo en las segundas oportunidades, dijo en voz baja. O quizás tengo mis razones. ¿Importa? Tú consigues lo que quieres. Yo consigo lo que quiero. Todos ganamos. Los hombres como tú no regalan nada. Le dije que siempre hay un precio. Su sonrisa era peligrosa. Chica lista. Sí, hay un precio. El precio es la excelencia. Trabaja para mí. Dame todo. Tu talento, tu tiempo, tu creatividad. Haz que mi restaurante sea el mejor de Boston y a cambio haré que la gente te vea por fin. ¿Trato hecho? Todos mis pensamientos racionales gritaban, no. Este hombre era peligroso. Estaba relacionado con el crimen organizado. Llevaba meses acosándome. Aceptar su oferta no podía traer nada bueno. Pero el pensamiento racional no paga la medicación de tu padre. El pensamiento racional no te saca del fregadero. El pensamiento racional no sacia el hambre, no de comida, sino de propósito, de reconocimiento, de importancia. Trato hecho, susurré. La sonrisa de Dante se amplió. Sacó su teléfono, pulsó algo y me mostró la pantalla. Era la confirmación de una transferencia bancaria. $20,000 enviados al centro de cuidados de mi padre, que cubrían los próximos 6 meses en su totalidad. No pierdo el tiempo. Dijo, empiezas el lunes. Preséntate en esta dirección a las 7 en punto de la mañana. Me entregó una tarjeta de visita. Cartulina gruesa con letras en relieve. Una dirección en el distrito de Seaport, la zona inmobiliaria más cara de Boston. Lunes me atraganté. Ni siquiera le he dado el aviso a Giuseppe. Ya está hecho. Hace una hora compré tu contrato de trabajo. Eres libre. Esa muestra casual de poder debería haberme horrorizado. En cambio, sentí una emoción enfermiza. Este hombre podía cambiar mi mundo con una simple llamada telefónica. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué me pongo? La pregunta era estúpida, pero mi cerebro estaba en cortocircuito. Lo que tú quieras. Ahora eres la jefa de cocina, Natalie, no la lavaplatos. Empieza a actuar como tal. Se dio la vuelta para marcharse y luego se detuvo. Ah, y Natalie, no investigues sobre mí. No hagas preguntas sobre mi familia o mis negocios. No intentes entender por qué te elegí. Solo cocina. Prepara comida deliciosa. Es todo lo que necesito de ti. La mentira era tan obvia que insultaba mi inteligencia, pero asentí de todos modos. Dante se alejó y desapareció en el coche negro que había acechado mi vida durante meses. Me quedé en esa fría esquina con la tarjeta de visita ardiendo en mi mano y me pregunté a qué acababa de comprometerme. Cuando llegué a casa esa noche, hice exactamente lo que me había dicho que no hiciera. Investigué sobre él. Dante Benedetti, 32 años,
rumoreado como el heredero de la familia mafiosa Benedetti. Su padre, Carlo Benedetti, era el actual Don, envejecido, despiadado y paranoico. Dante tenía fama de ser el solucionador de problemas de la familia. Inteligente, calculador y absolutamente despiadado cuando se le contradecía. Pero había lagunas en su historia. Un año perdido cuando tenía 17 años, rumores sobre una tragedia relacionada con su madre. Los artículos eran vagos, los detalles borrados o ocultos. Sara Benedetti, fallecida a los 41 años, hacía 15 años. La causa de la muerte nunca se hizo pública. Indagué más a fondo, sumergiéndome en un laberinto de archivos de periódicos antiguos y blogs sobre crímenes, y entonces lo encontré. Una pequeña nota en un artículo de investigación sobre muertes relacionadas con la mafia. La muerte de Sara Benedetti se consideró accidental, pero se había llevado a cabo una investigación. Se interrogó a un hombre, pero nunca se le acusó. Mi sangre se heló al leer el nombre. Marcus Chen, mi padre. La habitación daba vueltas. Volví a leer el artículo 3 veces, cada palabra martilleando mi cráneo como clavos. Mi padre había sido investigado en relación con la muerte de la madre de Dante Benedetti. El artículo era vago. No se presentaron cargos. No había pruebas de delito. El caso se cerró, pero la insinuación quedó ahí, como una soga. Hace 15 años, yo tenía 11. Mi madre acababa de morir. Mi padre trabajaba como consultor de seguridad para varias empresas en Boston. Un trabajo legítimo, o al menos eso siempre había creído. Cogí mi teléfono, con las manos temblorosas, y llamé al centro de cuidados donde vivía mi padre. Había sufrido un derrame cerebral 2 años antes, que le había dejado parcialmente paralizado y con importantes problemas de memoria. Nuestras conversaciones eran difíciles, pero necesitaba respuestas. Papá, le dije cuando me conectaron con su habitación. Necesito preguntarte algo. Hace unos 15 años, ¿recuerdas haber trabajado para alguien llamado Benedetti? Silencio. Lo suficiente como para pensar que se había cortado la conexión. Papá, no. Su voz era áspera, asustada. No digas ese nombre. Natalie, por favor. Papá, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No hice nada. Se detuvo, respirando con dificultad. Fue un accidente. Te lo juro, mi niña, fue un accidente. Solo era un guardia de seguridad. No debía estar allí. No fue así. La línea se cortó. Volví a llamar 3 veces, pero la enfermera me dijo que se había alterado y que habían tenido que sedarlo. Me senté en mi apartamento a oscuras, encajando las piezas del rompecabezas. Dante no me había elegido al azar. No se trataba de mi talento ni de mi potencial. Se trataba de mi padre, de Sara Benedetti, de algo que había sucedido hacía 15 años, cuando yo era solo una niña. Creía que era invisible, pero Dante Benedetti siempre me había visto. No como Natalie la chef, sino como Natalie, la hija del hombre que de alguna manera había estado involucrado en la muerte de su madre. La pregunta que me mantuvo despierta toda la noche. ¿Esta oportunidad era realmente para darme una segunda oportunidad? ¿O se trataba de venganza? El lunes por la mañana no podía llegar lo suficientemente rápido, y sin embargo lo temía con cada fibra de mi ser. Necesitaba mirar a Dante a los ojos y exigirle la verdad. Necesitaba saber a qué juego había accedido a jugar y si yo era la jugadora o el peón. La dirección de Support me llevó a un edificio que solo había visto desde lejos. Todo cristal y acero, y el tipo de arquitectura moderna que gritaba dinero. El restaurante estaba en la planta baja, un enorme espacio diáfano con ventanas de suelo a techo con vistas al puerto. Aunque aún estaba sin terminar, era impresionante. Llegué a las 6:45, demasiado nerviosa como para llegar tarde. La puerta estaba abierta. Dentro era evidente que la construcción estaba terminando. Equipos de acero inoxidable relucientes, carpintería a medida, una bodega visible a través de las paredes de cristal. Esto no era un restaurante, era una catedral dedicada a la comida. Llegas temprano. La voz de Dante llegó desde detrás de mí. Me di la vuelta. Parecía diferente a la luz de la mañana, menos aterrador, más humano. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa negra abotonada,
con las mangas remangadas hasta los codos. Los dos primeros botones estaban desabrochados, dejando ver un poco de su clavícula y una cadena de oro que probablemente costaba más que todo mi armario. Su pelo estaba un poco menos perfecto, como si se lo hubiera peinado con las manos. Eso le hacía parecer más joven, casi vulnerable. Casi. Tenemos que hablar, dije, forzando mi voz para que sonara firme. Sobre mi padre, sobre tu madre, sobre la verdadera razón por la que estoy aquí. Su expresión no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez porque lo había descubierto tan rápido. O respeto. Con Dante era imposible saberlo. Me preguntaba cuánto tiempo te llevaría. Pasó junto a mí hacia la cocina, esperando que lo siguiera. Eres más inteligente de lo que pensaba. No me trates con condescendencia. Me quedé clavada en el sitio. Dime la verdad. ¿Se trata de venganza? ¿Me la estás utilizando para llegar a mi padre? Dante se giró, apoyándose en una de las encimeras con una indiferencia exasperante. Sinceramente, aún no lo sé. Esa confesión me impactó más de lo que lo habría hecho una mentira. ¿Qué significa eso? Significa, dijo lentamente, que cuando empecé a vigilarte hace 3 meses, sí, fue por tu padre. Quería comprender a la hija del hombre que mató a mi madre. Quería ver qué tipo de persona eras, si sabías lo que él había hecho, si eras cómplice de alguna manera. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Mi padre no mató a nadie. El caso se cerró. No hubo cargos porque mi familia se aseguró de que no los hubiera. Su voz se volvió fría, afilada como un cuchillo. Mi padre, Carlo, se encargó de ello. Hizo desaparecer la investigación. Pero yo tenía 17 años, Natalie. Estuve allí esa noche. Sé lo que pasó. Entonces dímelo. Apreté los puños. Dime lo que crees que hizo mi padre. Dante se quedó en silencio durante un largo rato. Movió la mandíbula como si estuviera masticando palabras que no quería decir. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada. El tipo de control que viene de años de práctica conteniendo la ira. Mi madre iba a dejar a mi padre. Había descubierto todo el alcance de sus negocios. No solo las fachadas legítimas, sino todo. La violencia, la extorsión, los cadáveres. Iba a llevarme y desaparecer. Empezar de nuevo en algún lugar lejos de Boston. Y del apellido Benedetti. Hizo una pausa y el dolor se reflejó en su rostro. Ella había hecho arreglos con un consultor de seguridad para ayudarnos a desaparecer. Alguien ajeno a la red de mi padre, en quien se podía confiar. Ese consultor era tu padre. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. No, eso no es cierto. Mi padre trabajaba en seguridad de forma legítima. Lo hacía. Y mi madre lo contrató precisamente por esa legitimidad. Se suponía que debía reunirse con nosotros en un refugio seguro en Quincy. Se suponía que debíamos partir esa noche, a medianoche, el 15 de diciembre, hace 15 años. La voz de Dante se quebró ligeramente. Ella nunca llegó. Alguien le contó a mi padre el plan. Alguien le dio la dirección de la casa segura. Cuando llegué allí con mi madre, los hombres de mi padre estaban esperando. No podía respirar. ¿Qué pasó? Intentaron meterla a la fuerza en un coche. Ella se resistió. Había un arma. Se disparó. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ellos vi al chico de 17 años que había visto morir a su madre. Tu padre estaba allí. Se suponía que debía protegernos, pero se quedó allí parado. No hizo nada. Y cuando todo terminó, mi padre le pagó para que desapareciera, para que olvidara que había conocido a Sara Benedetti. Las lágrimas me quemaban los ojos. No te creo. Mi padre no lo haría. No podría, ¿verdad? Dante se apartó de la mesa de preparación y se acercó a mí con gracia depredadora. Llámalo ahora mismo. Pregúntale por Sara Benedetti. Pregúntale por el 15 de diciembre. Pregúntale por el dinero que mi padre le pagó para que guardara silencio sobre la muerte de una mujer. Quería defender a mi padre. Quería gritar que Dante estaba mintiendo, que se trataba de una manipulación, que mi padre era un buen hombre que nunca había hecho daño a nadie. Pero recordé la llamada telefónica de la noche anterior, el miedo en su voz, la forma en que me dijo que no mencionara el nombre de Benedetti. ¿Por qué?
Se me quebró la voz. Si culpas a mi padre, si crees que él es el responsable, ¿por qué me ofreces este trabajo? ¿Por qué me ayudas? Dante se detuvo a pocos centímetros de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, tan cerca que podía ver de cerca la cicatriz sobre su ceja, fina, precisa, como una herida de cuchillo. Porque entonces dijo en voz baja: pasé 3 meses observándote, planeando destruir tu vida como tu padre destruyó la mía. Iba a ofrecerte esta oportunidad, hacerte dependiente de mí y luego quitártelo todo. Iba a hacerte sentir lo que yo sentí, esperanza seguida de una pérdida devastadora. ¿Y por qué no lo hiciste?, susurré. Porque te vi trabajar de verdad. Te vi preocuparte por la comida con la misma pasión que tenía mi madre. Ella era chef. ¿Lo sabías? Antes de casarse con mi padre, antes de que la familia Benedetti consumiera su vida, tenía un pequeño restaurante en el extremo norte. Nada lujoso, solo comida italiana honesta, hecha con amor. Verte me recordaba a ella, esa dedicación, ese fuego. Levantó la mano y pensé que iba a tocarme la cara, pero se detuvo justo antes. Y me di cuenta de que castigarte por los pecados de tu padre me convertiría exactamente en lo que mi madre murió tratando de escapar. Un hombre que hace daño a inocentes para ajustar cuentas. No sabía si creerle. Todos mis instintos me decían que se trataba de una manipulación, otra capa de un juego que yo no entendía. Pero había algo crudo en su voz, algo roto que encajaba con las partes rotas de mí. ¿Qué quieres de mí, Dante?, le pregunté. ¿De verdad? Quiero que cocines. Su mano finalmente se movió, colocando un mechón de pelo detrás de mi oreja con una delicadeza sorprendente. Quiero que te hagas cargo de este restaurante y lo conviertas en todo lo que mi madre soñaba. Quiero ver comida que haga que la gente recuerde lo que es sentir algo. Y tal vez hizo una pausa, trazando con el pulgar la línea de mi mandíbula. Tal vez quiero demostrarme a mí mismo que no todo lo que toca mi familia se convierte en cenizas. Su tacto me provocó un escalofrío. Esto estaba mal, era peligroso, era un mafioso. Su familia era responsable de cosas indescriptibles. Mi padre estaba involucrado de alguna manera en la muerte de su madre. Nada bueno podía salir de esto. Pero cuando me miró así como si yo fuera la respuesta a una pregunta que llevaba 15 años haciéndose, no pude alejarme. Cocinaré para ti, le dije. Haré de este restaurante todo lo que tú quieras que sea. Pero necesito la verdad, Dante. Toda la verdad. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Lo que hizo mi padre. Lo que hizo tu padre. Si vamos a hacer esto, no más secretos. Sonrió. No era la sonrisa depredadora de antes, sino algo casi triste. Algunos secretos no me corresponden revelarlos, pero te daré lo que pueda. Trato hecho, trato hecho. Dio un paso atrás y el momento se rompió como una burbuja de jabón. Bien, tu chef adjunto llegará en 1 hora. Tu pastelero, esta tarde. Tenemos 3 meses para elaborar un menú, formar al personal y crear algo digno del nombre Benedetti. El nombre que mi madre hubiera querido que representara, no el que mi padre le dio. ¿Cómo se llamaba el restaurante?, le pregunté. El restaurante de tu madre. La mesa de mamá. Su voz se suavizó. Lo vendió cuando se casó con mi padre. Dijo que no era apropiado que una esposa Benedetti trabajara. Nunca volvió a cocinar profesionalmente. Una idea se cristalizó en mi mente. Así llamaremos a este lugar, no con un nombre italiano pretencioso que los turistas no pueden pronunciar. La mesa de mamá, un homenaje a ella. Dante me miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza una vez, bruscamente, como si no se atreviera a hablar. La mesa de mamá. Así será. Los siguientes 3 meses fueron una mezcla confusa de jornadas de 16 horas, experimentos culinarios y el lento descubrimiento de la verdad sobre aquella noche de hacía 15 años. Dante cumplió su promesa. Me dio la información poco a poco, como un rompecabezas que yo tenía que armar. Descubrí que mi padre había sido obligado a trabajar para Carlo Benedetti, amenazado con hacernos daño a mí y a mi madre si no cooperaba. Descubrí que la muerte de Sara no fue tan simple como el disparo de un arma.
Había dudas sobre quién había apretado el gatillo, si habían sido los hombres de Carlos o un disparo accidental en medio del caos. Descubrí que mi padre había aceptado dinero, sí, pero solo lo suficiente para pagar el funeral de mi madre y desaparecer antes de que Carlo decidiera atar cabos sueltos. También descubrí cosas sobre Dante, cómo había pasado los últimos 15 años convirtiéndose exactamente en lo que su madre había temido, el arma de su padre, afilada y despiadada. Cómo se había ganado esa cicatriz sobre la ceja en una pelea que dejó 2 hombres muertos y a Dante con pesadillas que nunca admitiría tener. Cómo venía al restaurante en construcción a altas horas de la noche, cuando pensaba que nadie lo veía, y trazaba los patrones de baldosas que habíamos elegido para el suelo, susurrando cosas en italiano que no podía oír bien. Y descubrí algo más. Dante Benedetti me observaba con la misma intensidad que la primera noche, pero ahora no era solo observación. Era ansia. El restaurante abrió el día de San Valentín, algo poético y probablemente desastroso desde el punto de vista comercial, pero Dante insistió. A mi madre le encantaba el día de San Valentín. Dijo que ella creía en el romanticismo, incluso después de todo. El primer mes fue un caos. Tuvimos reservas completas durante 3 meses seguidos, sobre todo por el nombre de Benedetti, pero se corrió la voz sobre la comida. Vinieron críticos de verdad, no solo blogueros en busca de comidas gratis, y quedaron encantados. El chef Chen ha creado algo extraordinario, escribió el crítico gastronómico del Globe. No es la comida italiana de tu abuela, es la de tu bisabuela. Si tu bisabuela se hubiera formado en Leonard y tuviera acceso a los mejores ingredientes que el dinero puede comprar. Cada plato cuenta una historia y juntos cantan una aria de sabor y técnica. Enmarqué esa crítica y la colgué en mi pequeña oficina, el primer reconocimiento de mi nombre impreso en papel. Pero el éxito vino acompañado de complicaciones. Dante siempre estaba allí, observando desde su mesa cerca de la ventana de la cocina. Nunca comía en el comedor propiamente dicho, siempre en esa mesa desde la que podía verme trabajar, donde nuestras miradas podían cruzarse a través de la ventana. Su presencia era a la vez tranquilizadora e inquietante. Y luego estaban los tocamientos. Empezó de forma bastante inocente. Su mano en mi espalda mientras me guiaba por el abarrotado comedor. Sus dedos rozando los míos cuando me entregaba una copa de vino para probar. La forma en que se acercaba demasiado cuando discutíamos los cambios en el menú. Su aliento cálido en mi cuello. Me decía a mí misma que no significaba nada. Yo era una empleada. Él era mi jefe. También era un mafioso que investigaba el papel de mi padre en la muerte de su madre. Nada en nuestra situación sugería un romance. Pero a altas horas de la noche, cuando el restaurante cerraba y el personal se había ido a casa, nos sentábamos en el comedor vacío y hablábamos. Hablábamos de verdad. Él me contaba las recetas de su madre y yo las recreaba a partir de sus descripciones, tratando de capturar recuerdos de hacía 15 años. Yo le hablaba de la escuela de cocina, de la muerte de mi madre, de los años de invisibilidad que me habían borrado poco a poco. Ya no eres invisible, me dijo una noche a principios de abril, después de llevar 2 meses abiertos. Estábamos solos en el restaurante, probando un nuevo plato de pasta que había creado, papa él con costillas asadas y reducción de vino tinto. Gracias a ti, le dije, enrollando la pasta en el tenedor. Tú me hiciste visible. No, sus ojos se clavaron en los míos con esa intensa concentración que aceleró mi pulso. Solo te di un escenario. Tú te hiciste imposible de ignorar. Se inclinó sobre la mesa y me limpió con el pulgar una mancha de salsa de la comisura de los labios. El gesto fue íntimo, deliberado. Su pulgar se detuvo un momento antes de desplazarse a mi labio inferior, recorriéndolo lentamente. Dante, susurré. No podemos. ¿No podemos qué? Su voz era áspera, baja. Esto, sea lo que sea, eres mi jefe. Estás investigando a mi padre. Tu familia es... Mi familia no me dicta a quién quiero. Se levantó y rodeó la mesa hasta donde yo estaba sentada. Y yo te quiero a ti, Natalie. Te he deseado desde aquella primera noche
en la que me miraste a través de la ventana de la cocina, como si pudieras ver a través de todo mi... Estaba allí, de pie, frente a mí, y yo debería haberme levantado, haber creado distancia. En cambio, incliné la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. Es una idea terrible, dije. Las mejores suelen serlo. Cuando me besó, no fue con delicadeza. Fue con posesión y hambre, y 15 años de dolor transformados en una necesidad desesperada. Le devolví el beso con la misma ferocidad. 3 años de invisibilidad explotaron en ese momento en el que yo era el centro del mundo de alguien, con sus manos enredadas en mi cabello. Las mías agarraban su camisa. Siempre esa camisa negra abotonada con los botones superiores desabrochados. Siempre esa cadena de oro reflejando la luz. Me levantó y me puso sobre la mesa, olvidándose de la pasta, con su cuerpo presionando entre mis piernas. Dime que pare, gruñó contra mi boca. Dime que esto está mal. Está mal, Jade, está muy mal. Pero no le dije que parara. Ninguno de los dos paró hasta mucho más tarde, en su apartamento con vistas al puerto, donde me hizo el amor como si yo fuera la respuesta a todas las preguntas que se había estado haciendo desde los 17 años. Después, tumbados enredados en sábanas que probablemente costaban más que mi coche, debería haberme sentido culpable, en conflicto. En cambio, me sentí despierta por primera vez en años. Mi padre se volverá loco, dijo Dante en voz baja. Sus dedos trazaban dibujos en mi hombro desnudo. Si se entera de lo nuestro, ¿por qué? Porque eres la hija de Marcus Chen. Porque complica su mundo cuidadosamente controlado. Porque lo verá como una debilidad. Se volvió para mirarme, apoyándose en un codo. No me importa lo que piense, pero necesito que entiendas en lo que te estás metiendo. Mi familia no es normal. Mi vida no es normal. Hay cosas de las que no podré protegerte si te quedas conmigo. ¿Quién dice que me voy a quedar contigo? Bromeé. Quizás esto solo fuera una noche. Su expresión se ensombreció de forma posesiva. No es una noche. Los dos sabemos que no es solo una noche. Tenía razón, no lo era. Los siguientes 3 meses siguieron un patrón. Días en el restaurante en los que éramos profesionales consumados, aunque el personal sospechaba claramente algo. Noches juntos en las que él me desentrañaba por completo. En las que descubrí que Dante Benedetti tenía un lado tierno que no mostraba a nadie más. En las que me susurraba palabras cariñosas en italiano y me abrazaba como si fuera a desaparecer si aflojaba su abrazo. Pero las sombras se acumulaban. Carlo Benedetti había empezado a hacer preguntas sobre el restaurante, sobre mí. El hermano menor de Dante, Marco, había hecho comentarios sobre el tiempo que Dante pasaba en la mesa de mamá. Y el estado de mi padre estaba empeorando. El estrés de todo lo que estaba pasando le había provocado otro derrame cerebral, dejándolo casi sin poder hablar. Necesito hablar con él. Se lo dije a Dante una noche de julio. Estábamos de nuevo en su casa, en esa enorme cama que parecía una isla donde el resto del mundo no podía tocarnos. Antes de que deje de poder hablar, necesito saber la verdad sobre lo que pasó. Dante se quedó callado durante un largo rato. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Necesito saberlo. Me has dado algunas pistas, pero necesito oírlo de él. De acuerdo. Me atrajo hacia él. Te llevaré a verlo. Pero Natalie, después de oír lo que tiene que decir, las cosas entre nosotros pueden cambiar. Tienes que estar preparada para eso. No estaba preparada. Nada podría haberme preparado para lo que me contó mi padre. Fuimos al centro de cuidados un domingo, cuando el restaurante estaba cerrado. Mi padre estaba en su habitación mirando por la ventana al aparcamiento. Cuando vio a Dante conmigo, sus ojos se abrieron con terror. No pasa nada, papá, le dije, cogiéndole de la mano. Dante no está aquí para hacerte daño. Solo tenemos que hablar de lo que pasó. De Sara Benedetti. La mano buena de mi padre apretó la mía con una fuerza sorprendente. Hablaba con dificultad. Era difícil entenderlo, pero capté las palabras. Lo siento mucho. No lo sabía. ¿No sabías qué? Le pregunté con delicadeza. Las lágrimas le corrían por la cara.
No lo sabía. Era una trampa. Carlo lo preparó todo. Me dijo que protegiera a Sara. Luego a sus hombres. Lo intenté. Detenerlos. Me dispararon. Se subió la camisa con la mano buena, mostrando una vieja cicatriz en el costado. No pude salvarla. Fallé. La habitación daba vueltas. Miré a Dante. Tenía el rostro impasible, pero las manos tan apretadas que se le veían los nudillos blancos. ¿Estás diciendo que mi padre lo preparó todo? La voz de Dante era mortalmente tranquila. Planeó la muerte de mi madre. Mi padre asintió con la cabeza, con más lágrimas cayéndole por las mejillas. No pude probar que me pagó. «¡Cállate!», amenazó a Natalie, su madre. Si hablaba, ellos también morirían. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué Carlo mataría a su propia esposa?». Ella sabía demasiado. Fue al FBI con pruebas de todo. Carlo no podía dejarla ir. Dante se levantó de repente y se acercó a la ventana. Tenía los hombros rígidos y temblaba de rabia contenida. Nunca lo había visto así, a punto de perder el control por completo. «Dante», dije suavemente, «mi padre intentó salvarla. No te traicionó. Aceptó dinero para guardar silencio mientras mi padre quedaba libre». La voz de Dante era fría, vacía. Me dejó pasar 15 años pensando que había sido un accidente, que nadie tenía la culpa. Podría haber dicho la verdad, podría haberme ayudado a obtener justicia. Tenía miedo, estaba protegiendo a su familia. Mi madre también. Dante se giró para mirarnos y finalmente lo vi. La rabia que había estado conteniendo durante meses, tal vez años. Ella estaba tratando de protegerme y tu padre la dejó morir. Eso no es justo, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo. Era un solo hombre contra toda la organización de tu padre. ¿Qué se suponía que debía hacer? Se suponía que debía morir en el intento. El grito de Dante resonó en la pequeña habitación. Se suponía que debía hacer lo que le pagaban por hacer, protegerla. En cambio, cogió el dinero manchado de sangre y huyó. «Basta». Me interpuse entre Dante y mi padre, que sollozaba en silencio en su silla de ruedas. «Lo estás asustando. Me estás asustando a mí». Dante me miró como si nunca me hubiera visto antes. El hombre que me había abrazado con ternura la noche anterior, que me había susurrado que era hermosa, que había acariciado mis cicatrices, tanto físicas como emocionales, había desaparecido. En su lugar se encontraba un sicario de Benedy, frío y despiadado. «Aléjate de él, Natalie». «No, me mantuve firme». «¿Quieres enfadarte? Muy bien, enfádate con tu padre, enfádate con el sistema que le permitió salirse con la suya. Pero mi padre también fue una víctima. ¿No lo ves?». «Todo lo que veo», dijo lentamente, con cada palabra cayendo como hielo. «Es al hombre que se quedó de brazos cruzados mientras mi madre se desangraba en el suelo de un almacén. El hombre que eligió su propia supervivencia por encima de la de ella. El hombre con cuya hija me he estado acostando durante meses». La acusación en su tono me hizo retroceder. «No hagas eso. No conviertas lo que tenemos en algo feo porque estés dolido». «¿Lo que tenemos?», se rió con amargura y dureza. «¿Qué tenemos, Natalie?». «Un restaurante construido sobre mentiras. Una relación basada en que yo investigara a tu padre. ¿Cómo sé que no te acostaste conmigo solo para protegerlo?». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¡Cabrón! Sabes que eso no es cierto. Tú me persiguiste. Tú orquestaste todo esto. Si alguien estaba usando el sexo como arma, eras tú». El silencio se apoderó de nosotros, denso y sofocante. Mi padre emitió un pequeño sonido de angustia. La expresión de Dante cambió. El dolor se reflejó en su rostro antes de que la máscara volviera a caer. «Tienes razón, todo fue culpa mía. Te traje a mi mundo, te hice dependiente de mí y luego me enamoré de ti como una idiota. Es culpa mía, Dante. Necesito espacio». Ya se dirigía hacia la puerta. «Necesito pensar. Aléjate de mí por un tiempo, Natalie. No vengas al restaurante. No llames. Simplemente aléjate. No puedes irte así como así. Mírame». Salió. Simplemente salió del centro de cuidados, de la habitación de mi padre,
tal vez de mi vida por completo. Oí cómo arrancaba su coche en el aparcamiento, el motor rugiendo mientras se alejaba. Me hundí en la silla junto a la silla de ruedas de mi padre, temblando. Él me tomó la mano con su mano buena y me la apretó débilmente. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho, no es culpa tuya, papá. Me sequé las lágrimas con la mano libre. Nada de esto es culpa tuya. Pero mientras estaba allí sentada, me pregunté si eso era cierto. Quizá todos éramos cómplices. Mi padre, yo, Dante, Sara, Carlo. Quizás la tragedia no tenía villanos, solo personas que tomaban decisiones imposibles con información incompleta. O quizás eso era solo lo que me decía a mí misma para poder dormir por las noches. Me mantuve alejada de la mesa de mamá durante una semana. Mi chef sueco llamó, confundido por mi ausencia. Inventé excusas sobre una emergencia familiar, una intoxicación alimentaria, cualquier cosa para evitar explicar que el hombre que me había hecho visible me había destrozado el corazón. Al octavo día, Dante apareció en mi apartamento. Abrí la puerta y lo encontré con aspecto de no haber dormido desde la última vez que lo vi. La barba le ensombrecía la mandíbula, tenía el pelo revuelto. Su camisa, todavía esa camisa negra abotonada, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Debería haberle cerrado la puerta en las narices. En cambio, me hice a un lado. Entró en mi pequeño estudio y miró a su alrededor como si nunca lo hubiera visto antes. En realidad, nunca había estado allí. Siempre íbamos a su casa, a su mundo. Tenerlo en el mío me parecía invasivo. Me sentía expuesta. Me equivoqué, dijo, volviéndose hacia mí. Todo lo que dije en el centro de cuidados, todo. Estaba enfadado y asustado y lo pagué contigo. Eso no está bien. No, estuve de acuerdo. No lo está. He pasado la última semana pensando en lo que dijo tu padre, en lo que hizo mi padre, en todo. Se pasó la mano por el pelo, erizándolo aún más. Hace años que sé que mi padre era capaz de hacer cosas terribles, pero saber que orquestó la muerte de mi madre, que la planeó, la ejecutó y luego vivió con ello durante 15 años, no puedo. Su voz se quebró. Di un paso hacia él, dejando que el instinto se impusiera a la ira. Dante, ya no sé quién soy. La confesión salió entrecortada. Pasé 15 años convirtiéndome en el arma de mi padre. Hice cosas, cosas terribles, porque pensaba que estaba sirviendo a la familia, honrando la memoria de mi madre al ser fuerte. Pero estaba sirviendo al hombre que la mató. Cada vez que cumplía sus órdenes, cobraba sus deudas, eliminaba sus problemas, estaba sirviendo a su asesino. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y atormentados. Voy a acabar con él, con mi padre, con la organización, con todo. Voy a reducirlo todo a cenizas. Eso es un suicidio, le susurré. No puedes enfrentarte solo a toda tu familia. No pienso estar solo. Dio un paso hacia mí. He estado hablando con el FBI. Llevan años queriendo conseguir a alguien de la familia Benedetti. Puedo darles todo: registros, testimonios, pruebas que enviarán a mi padre a la cárcel de por vida, junto con la mitad de su organización. Te matarán, le dije sin rodeos. Cuando descubran que estás cooperando, te matarán. Probablemente. Lo dijo con tanta naturalidad, como si su muerte fuera solo otra tarea más en su lista de cosas por hacer, pero es lo que quería mi madre. Estaba reuniendo pruebas para entregarlas al FBI antes de que mi padre se enterara. Yo solo estoy terminando lo que ella empezó. ¿Y yo qué? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el restaurante? El restaurante es tuyo. Metió la mano en la chaqueta y sacó unos papeles doblados. Te he transferido la propiedad completa, el edificio, el negocio, todo. Cuando entre en el programa de protección de testigos, si sobrevivo tanto tiempo, Mama's Table será tu legado, no el mío. Me quedé mirando los papeles. No quiero el restaurante, te quiero vivo, no puedes tener ambas cosas. Su sonrisa era triste. Este es el precio, Natalie. Yo consigo justicia para mi madre y tú consigues la vida que te mereces. Limpia, legítima,
sin vínculos con la oscuridad de mi familia. Y si no quiero una vida limpia, me acerqué, lo suficiente como para tocarlo. ¿Y si te quiero a ti, con tu oscuridad y todo? No lo hagas. Me agarró la muñeca cuando intenté tocarlo. No me lo pongas más difícil. Estoy intentando hacer lo correcto por una vez en mi miserable vida. Lo correcto es seguir viva. Ahora gritaba, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo correcto es dejar que el FBI construya su caso sin utilizarte como cebo. Lo correcto es no tirar tu vida por la borda por venganza. No es venganza, dijo en voz baja. Es justicia. Hay una diferencia. Para mí no. No si estás muerta. De repente me atrajo hacia él, apretándome contra su pecho. Podía sentir su corazón acelerado, sentir el temblor de sus brazos mientras me abrazaba. Te amo, susurró en mi cabello. Nunca te lo había dicho porque tenía miedo. Pero te amo, Natalie Chen. Eres lo mejor que me ha pasado desde que tenía 17 años. Y porque te amo, necesito que estés a salvo. Necesito que te liberes del veneno de mi familia, incluso si eso significa perderte. Me aparté lo suficiente para mirarlo a la cara. Idiota, yo también te quiero, por eso no voy a dejar que hagas esto solo. Natalie, yo también voy a testificar. La decisión se cristalizó en cuanto lo dije. El testimonio de mi padre corrobora el tuyo. Haré que declare ante el FBI. Entre los dos tendrán suficiente para... No, apretó más fuerte. Ni hablar. No voy a ponerte en peligro. Demasiado tarde. Ya estoy en peligro solo por estar contigo. Pero juntos somos más fuertes. Podemos hacerlo, Dante. Podemos terminar lo que tu madre empezó y sobrevivir. Me miró fijamente durante un largo rato. Luego me besó, desesperado, feroz, lleno de miedo y amor, y un futuro que de repente parecía posible. Juntos, susurró contra mis labios. Pero si te pasa algo, no será así. Intenté sonar segura. Tendremos cuidado, seremos inteligentes y acabaremos con tu padre. Tardamos 3 meses en preparar el caso, 3 meses de reuniones secretas con agentes del FBI, 3 meses de recopilar pruebas a partir de los recuerdos dispersos de mi padre y el profundo conocimiento que Dante tenía de las operaciones de su familia. 3 meses viviendo con el miedo de que Carlo descubriera lo que estábamos haciendo. Durante esos meses, la mesa de mamá se convirtió en un santuario. Trabajábamos codo con codo en la cocina, creando platos que contaban historias. Las recetas de mi madre se fusionaron con las de la suya, una fusión de culturas y recuerdos que hacía llorar de alegría a la gente. El restaurante prosperaba incluso cuando el mundo que nos rodeaba se volvía cada vez más peligroso. Carlos empezó a hacer más preguntas. Aparecía en el restaurante sin avisar y nos observaba con esos ojos fríos que probablemente habían condenado a muerte a docenas de personas. Sabía que algo estaba pasando, pero no conseguía averiguar qué. La noche antes de que testificáramos ante el gran jurado, Dante me llevó al Mama's Table original, el pequeño restaurante del extremo norte que su madre había tenido décadas atrás. Ahora era una clínica dental, pero el edificio seguía en pie. Nos quedamos fuera, en el frío de noviembre, mirando las ventanas que una vez habían brillado con el calor de la cocina y las risas. Le habrías gustado, Dante dijo mi madre. Habría visto lo que yo veo. Tu pasión, tu amabilidad, tu fuerza. Ojalá la hubiera conocido, respondí. Ojalá nada de esto hubiera pasado. Pero entonces no nos habríamos encontrado. Me tomó la mano y entrelazó nuestros dedos. ¿Es terrible que esté agradecido por la tragedia porque me llevó hasta ti? No, dije que es humano. Nos quedamos allí de pie durante mucho tiempo. Dos personas marcadas por la violencia y la pérdida, abrazadas para protegerse del frío. A la mañana siguiente, todo explotó. Íbamos de camino al edificio federal cuando sonó el teléfono de Dante. Miró la pantalla y se puso pálido. Es Marco, mi hermano. No contestes, le insté. Podría ser una trampa. Pero él contestó de todos modos, poniendo el altavoz. La voz de Marco se escuchó aguda y aterrada. Dante, ¿dónde estás? Papá lo sabe lo del FBI, lo sabe todo. Va a por ti, va a por vosotros dos. La línea se cortó. Dante pisó el acelerador.
Tenemos que llegar al edificio federal ahora mismo. Una vez dentro, estaremos a salvo. El FBI puede protegernos. Pero nunca llegamos. A 3 manzanas de nuestro destino, unos SUV negros surgieron de las calles laterales y nos rodearon. Dante maldijo, buscando una vía de escape. No había ninguna. Unos hombres salieron de los vehículos. Eran los matones de Carlos, los hombres que había visto en el restaurante. Hombres cuyos ojos no reflejaban más que una fría profesionalidad. No estaban allí para hablar. «Quédate en el coche», ordenó Dante. «Cierra las puertas. No las abras para nadie que no sea el FBI. ¿Qué haces?» Pero él ya había salido y caminaba hacia los hombres de su padre con las manos a la vista, tratando de negociar. Lo observé a través del parabrisas, con el corazón latiéndome con fuerza mientras les hablaba. Uno de los matones negó con la cabeza. Otro se llevó la mano a la chaqueta. Lo vi suceder a cámara lenta. La pistola saliendo, la mano de Dante moviéndose hacia su propia arma. El primer disparo. Pero no vino del matón. Vino de arriba, de uno de los edificios. Los francotiradores del FBI nos cubrían por si acaso. Se desató el caos. Más disparos. Dante se lanzó a cubrirse. Los matones se dispersaron. Y en medio de todo eso, lo vi. El mismísimo Carlo Benedetti saliendo de uno de los todoterrenos, con un arma en la mano, apuntándome directamente a través del parabrisas. Nuestras miradas se cruzaron. En su rostro vi todo lo que Dante podría haber llegado a ser. Frío, despiadado, vacío. Y en ese momento comprendí por qué Sara había estado dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a su hijo de esa vida. El disparo destrozó el parabrisas, pero yo no sentí nada. Bajé la mirada, esperando ver sangre. No había ninguna. Dante se había lanzado delante del coche en el último segundo, recibiendo la bala que iba dirigida a mí. Cayó. Todo lo demás, los agentes del FBI que acudieron en masa, Carlos siendo arrastrado, gritando, las sirenas y los gritos, todo se desvaneció. Solo estaba Dante, tirado en el pavimento, con la sangre extendiéndose por esa camisa negra que yo había desabrochado tantas veces. Salí del coche y me tiré al suelo a su lado, presionando mis manos contra la herida de su pecho. «No, no, no, no. Quédate conmigo, Dante. Quédate conmigo». Sus ojos encontraron los míos. «Natalie, no te atrevas». Las lágrimas nublaban mi visión. «No te atrevas a morir. Tenemos un restaurante que llevar. Tenemos una vida que vivir. No puedes dejarme ahora». Sonrió débilmente. «Mandona, incluso ahora, por supuesto que sí». La ambulancia se estaba deteniendo. Los paramédicos me empujaban a un lado. «Te quiero. ¿Me oyes? Te quiero, estúpido idiota abnegado. Yo también te quiero». Sus ojos se cerraban. «Asegúrate de la receta. Usa la harina buena». Entonces se fue, subido a la ambulancia, con las sirenas sonando mientras lo llevaban al hospital. Me senté en la acera, en un charco de su sangre y la mía. Me habían alcanzado los cristales rotos del parabrisas, pero apenas lo noté, y vi cómo la ambulancia se alejaba. Un agente del FBI intentó ayudarme a levantarme. La aparté. «Va a morir», dije aturdida. «Igual que su madre, es un luchador», dijo la agente con delicadeza. «Y tenemos a Carlo. Se ha acabado. Ahora los dos estáis a salvo». Pero yo no me sentía a salvo. Me sentía vacía. Era un cascarón de persona esperando saber si el hombre al que amaba sobreviviría. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en la sala de espera del hospital, todavía cubierta de sangre, negándome a que me atendieran hasta que alguien me diera noticias de Dante. Trajeron a mi padre. El FBI lo había recogido para protegerlo. Se sentó a mi lado en su silla de ruedas, con su mano buena sosteniendo la mía. Los dos esperábamos. Finalmente, apareció un cirujano. «Señorita Chen, el señor Benedetti ha salido de quirófano. La bala ha pasado a 2 centímetros de su corazón. Se encuentra en estado crítico, pero estable. Pregunta por usted». Corrí. Literalmente corrí por los pasillos del hospital, siguiendo a una enfermera hasta la UCI. Dante parecía diminuto en esa cama de hospital rodeado de máquinas y tubos, pero tenía los ojos abiertos. «Hola»,
susurró cuando me vio. Hola a ti también. Le cogí la mano con cuidado, prestando atención al gotero. Me has asustado. Lo siento. Esbozó una débil sonrisa. Quería ser dramático. Misión cumplida, idiota. Volví a llorar y las lágrimas caían sobre nuestras manos entrelazadas. No vuelvas a hacer eso nunca más. No te lo puedo prometer. Me acarició los nudillos con el pulgar. Mereces la pena morir por ti. No. Me incliné y apoyé mi frente contra la suya. Merezco vivir. Así que vas a sobrevivir a esto y vamos a testificar y vamos a meter a tu padre entre rejas. Luego, volveremos a nuestro restaurante y cocinaremos hasta que seamos viejos y canosos. ¿Entendido? Mandona, repitió, pero me apretó la mano. De acuerdo, trato hecho. Carlo Benedetti fue arrestado ese día. El FBI tenía pruebas suficientes, gracias al testimonio de Dante y la declaración de mi padre, para acusarlo de crimen organizado, asesinato, conspiración y otros 20 delitos. Moriría en prisión, un final adecuado para un hombre que había construido un imperio sobre la muerte. La recuperación de Dante llevó meses. Fisioterapia, operaciones, una rehabilitación dolorosa. Yo estuve allí durante todo ese tiempo, llevando el restaurante durante el día y durmiendo en una silla junto a su cama del hospital por la noche. Mi segundo chef se esforzó al máximo, manteniendo la mesa de mamá en perfecto funcionamiento, incluso cuando nuestro mundo se desmoronaba. Cuando Dante fue finalmente dado de alta 6 meses después del tiroteo, nos quedamos juntos fuera del restaurante. Era finales de primavera, una de esas tardes en las que Boston finge saber lo que es el buen tiempo. El puerto brillaba con el reflejo de las luces de la ciudad. ¿Listo?, le pregunté, manteniendo la puerta abierta. Contigo. Me cogió de la mano, moviéndose con cuidado, pero cada día con más fuerza. Siempre. Entramos juntos en Mama's Table. El personal se había quedado hasta tarde preparando una cena especial. Todas las recetas de Sara, recreadas a partir de los recuerdos de Dante y mi interpretación. Mi padre también estaba allí, en su silla de ruedas, en la mejor mesa, sonriéndonos con su sonrisa torcida. Dos nuevos comienzos, dije, levantando una copa de vino. Por terminar lo que nuestras madres empezaron, respondió Dante, haciendo chocar su copa contra la mía. Comimos, reímos, y por primera vez desde que conocí a Dante Benedetti, me sentí realmente segura. No porque el peligro hubiera desaparecido. Su familia seguía teniendo enemigos y mi testimonio también me había convertido en un objetivo. Pero porque nos habíamos elegido deliberadamente y por completo, con pleno conocimiento del coste, ya no era invisible. Era vista, amada y apreciada por un hombre que, literalmente, había recibido una bala por mí. Y yo lo veía a él no como un mafioso, un Benedetti o el arma de su padre, sino como Dante, el hombre que me susurraba palabras cariñosas en italiano en la oscuridad y lloraba cuando preparaba la carbonara de su madre a la perfección. Más tarde esa noche, a solas en su apartamento, ahora nuestro apartamento, ya que me había mudado allí durante su recuperación, me atrajo hacia él. «Cásate conmigo», dijo, sin que fuera una pregunta. Una declaración de hechos, de intenciones. ¿Es una propuesta o una orden?, le pregunté en tono burlón. Ambas cosas. Sus manos enmarcaron mi rostro. No se me da bien esto. No se me dan bien muchas cosas, pero se me da bien quererte. Así que cásate conmigo, Natalie. Construye una vida conmigo. Envejece conmigo en ese restaurante. Sí, la respuesta llegó sin dudar. Pero yo diseñaré el menú de la boda. Él se rió, y el sonido llenó la habitación como la luz del sol. Trato hecho. Nos casamos 3 meses después en una pequeña ceremonia en la mesa de mama, rodeados del personal que se había convertido en nuestra familia y de mi padre, que sonreía entre lágrimas de felicidad. Dante llevaba un esmoquín. Era la primera vez que lo veía con otra cosa que no fuera esa camisa negra abotonada y vaqueros. Yo llevaba el vestido de novia de mi madre, modificado para que me quedara bien. Mientras pronunciábamos nuestros votos, pensé en Sara Benedetti, que había muerto tratando de salvar a su hijo de la oscuridad. Y pensé en mi madre,
que había amado a mi padre a pesar de sus defectos y errores. Ambas mujeres habían fallecido, pero su amor seguía vivo. En el restaurante que llevaba el nombre de Sara, en las recetas que cocinábamos juntos, en la vida que Dante y yo estábamos construyendo a partir de las ruinas de sus tragedias. Te amo, susurró Dante mientras nos besábamos, sellando las promesas hechas ante todos los que importaban. Yo también te amo, le susurré, ahora y siempre. Salimos de Mama's Table esa noche como marido y mujer, compañeros en todos los sentidos. El restaurante brillaba a nuestras espaldas, lleno de risas, buena comida y gente que se había reunido a pesar de las dificultades. No era la vida que ninguno de los dos había planeado. No era segura, sencilla ni sin complicaciones, pero era nuestra, y eso la hacía perfecta.